Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo primer capítulo de Chismecito con Azul. Era una sección que hace 10 años les gustaba muchísimo. Entonces, pues vamos a inaugurar con un tema y con un video que la verdad es que me lo estuvieron pidiendo mucho cuando me pasó esta situación. Y yo no lo había hecho por dos cosas. Una, por miedo. Dos, porque no estaba lista, tenía muchísimas cosas que sanar para mí, era un tema que yo hablaba y me costaba mucho trabajo. Hasta la fecha puedo hablar de ello, sí, pero aunque ya lo haya superado, aunque ya haya pasado tiempo, puedo decir ahorita que es un tema que me cuesta hablarlo, pero ya lo hablo sin dolor, lo hablo ya desde la tranquilidad, desde la paz, desde el aprendizaje. Fue una de las etapas de mi vida más difíciles que pude pasar el año pasado, 2024. Y la verdad estaba esperando hacer este video con las palabras correctas para ustedes, porque más que por morbo, porque yo sé que mucha gente lo pide por morbo, a la gente le gusta el chisme, a mí me encanta el chisme, me encanta enterarme de todo, pero más que por eso lo hago como desde siempre cuando yo empecé YouTube, siempre he querido ayudar a las personas desde mi experiencia. Yo no soy psicóloga, yo no soy experta, yo no sé absolutamente nada de eso, pero sí sé que he ayudado a muchas personas desde mi aprendizaje como mamá, como persona, y creo que esta historia y esto que les tengo que contar que me pasó, pues va a ayudar a muchísimas de ustedes a abrir los ojos, va a ayudar a muchísimas de ustedes a salir de sus relaciones tóxicas, a darse cuenta de muchas cosas y muchas red flags que muchas de nosotras ignoramos por enamorarnos. Desde mi experiencia y desde mi historia y desde lo que me pasó, se los voy a contar con todo el corazón, porque para mí ustedes han sido mis amigas online desde siempre y sé que muchas de nosotras pasamos por eso, estamos pasando por eso y que es una situación tan difícil que muchas personas solamente juzgan porque no han estado ahí. Entonces, cuando tú estás ahí, cuando tú lo estás pasando, porque yo fui una de las personas que decía, a mí nunca me va a pasar, yo a la primera me voy, yo no permitiría que me pasara eso, pero cuando lo pasas, es bien difícil darte cuenta y muy difícil salir. Entonces, les pido por favor que en los comentarios, que aunque yo sé que muchas personas van a juzgar y eso, escuchamos pero no juzgamos, y que me platiquen sus historias en los comentarios porque voy a estar leyendo todo. Así que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por pedir este video, por motivarme para hacerlo, porque sí estuve muchísimo tiempo pensando cómo hacerlo y ahora que me siento lista y preparada, quiero contárselos para ayudarlos a todas. Entonces, vamos a empezar con esta historia desde el principio. Voy a tratar de no hacerme bolas, de contarles todo con detalle. Obviamente voy a omitir nombres, voy a omitir algunas cosas, pero les voy a contar absolutamente todo. Todo comenzó el año pasado, justamente cuando yo conocí a esta persona, que a esta persona le vamos a poner Pepito. Entonces, Pepito, yo lo conocí porque era amigo en común de una de mis amigas. Ahí ya les dije, voy a omitir nombres porque no quiero meter absolutamente nada a terceras personas, pero pues lo voy a contar así, ¿ok? Yo en este entonces estaba trabajando en el gimnasio donde estoy trabajando ahorita. Y estaba bien, normal, llevaba unos meses trabajando. Ya les he contado en otras historias que yo entré a trabajar a un gimnasio. Total, pasó tiempo, fue una fiesta de una de mis amigas, pero de su familia. Entonces, a mí me había invitado ya, pues, para ir y verla y eso, porque en ese entonces no éramos tan cercanas como lo somos ahorita. Y esto también tiene que ver mucho con lo que pasó, porque a ambas nos afectó. Entonces, cuando ella me invita, yo me acuerdo que yo estaba trabajando en uno de los gimnasios porque apenas estaban abriéndolo. Yo esa vez terminé de trabajar hasta las 10 de la noche. Entonces, cuando pasa esto, justamente era un sábado, y ese día era la fiesta. Yo ya no iba a ir a esa fiesta. Y aquí es donde siempre digo que las señales del universo
las señales de la vida o de Dios, como ustedes lo quieran ver, son muy grandes. Yo no iba a ir a esa fiesta, terminé de trabajar y como yo había quedado con ella, pues dije, voy a ir aunque sea un ratito. Fui un ratito, saliendo de trabajar, me acuerdo que ni siquiera me había bañado, me vine a poner un vestido, me medio arreglé y la fui a alcanzar. Evidentemente la fiesta ya casi acababa y nada, yo fui a hacer acto de presencia. Cuando yo llego a esta casa, que es donde vivía mi amiga, me encuentro a este sujeto. Entonces, cuando yo lo conozco, él como que luego empezó a bombardearme, como llegándome por todos lados. Yo la verdad nunca en mi amistad con ella, que ya llevaba un año más, nunca lo había visto. Cuando él llega me invita a una cerveza y empieza como que a hacerme la plática y yo pues le correspondía a la plática, ¿saben? Porque la verdad es que pues a mí me gusta ser amable con todos y hablo con todos y soy muy sociable. Cuando pasa esto, pues nada, pasó y ay, es que es muy fuerte. Estoy tratando de recordar, pero es fuerte para mí recordarlo. Entonces, cuando eh, ah, empezamos a platicar, estábamos más amigos, mi amiga, él, y ya, entonces, en ese primer día que lo conocí, uno de los comentarios que hizo fue de, voy a ir a comprar algo y te voy a dar un beso antes. Yo, cuando lo dijo, fue como de, what the fuck, no te conozco, es la primera vez que te veo, X pasó, se fue a comprar eso o sea, más bebida, y antes de irse me besó, o sea, así, ¿no? De rápido. Yo como que me saqué de onda. Después seguimos la plática. Después me quedé con mi amiga, con él platicando. En ese momento estábamos platicando cosas muy personales, cosas así, pues de la peda, o sea, no estábamos pedos, estábamos normal. Después él se fue, me quedé con mi amiga, me quedé a dormir y fue todo. Punto. En la semana, después de esa fiesta, él me empezó a mandar mensajes por redes, cosa que yo no lo había visto porque me llegaba como en solicitud de mensajes que recibía. Y ya entonces pasó una semana y después de eso vi uno de esos mensajes porque lo abrí y me había mandado un mensaje por todos lados. Entonces, evidentemente lo vi, lo abrí y justamente en mi cabeza, me acuerdo ese día que yo dije, no lo voy a contestar. So que le contesté a la semana siguiente y él me dijo de, oye, vamos por un café, yo te invito. Yo dije, ok, como amigos, no me interesaba absolutamente nada, X total pasó, me invitó a un café y en ese momento me acuerdo que había comprado otros 3 cafés más para mi familia, ¿no? Y como de llévale a tu mamá, a tu hermana y a todo el mundo, ¿no? Pasó y después de esta salida, a la semana siguiente iba a ser su cumpleaños de él. Y él me dijo, oye, porfa, a mí me encantaría que estuvieras en mi cumpleaños, se va a hacer una fiesta y no sé qué, por favor ven. Yo me quedé así como que en todo ese lapso, mi- no sé cómo explicarlo, mi yo interior decía, esto está pasando muy rápido, como que me cayó así. Y ya todo el que le dije, voy a hacer lo posible por ir, no te prometo nada, no sé qué, no, que va a ser familiar, si quieres traer a tus hijos, porque en ese momento, pues, él, o sea, de lo que habíamos platicado, él ya me había contado más o menos su vida. Él también tenía 2 hijos de su anterior matrimonio, y ya, entonces me dijo, van a estar mis hijos, tráelos, no sé qué. Evidentemente para mí fue de, no los voy a llevar, porque no mames, o sea, no voy a incluir con nadie a mis hijos, o sea, eso, bueno, así lo pensaba yo, ¿no? Y pues ya pasó, total que fue ese día de su cumpleaños, ese día de su cumpleaños, eh, pasó algo que total no se hizo la fiesta y solamente nos quedamos él y yo. En ese momento, si no mal recuerdo, fue la primera vez que tuvimos una cita con los niños, con ambos hijos. Como se canceló su fiesta, eh, fuimos a comprar McDonald's, o sea, fuimos al McDonald's con los niños y todo. Para mí fue algo muy rápido que la verdad me arrepiento muchísimo, pero bueno, pasaron las cosas y los niños se conocieron, se llevaron súper bien y ya, o sea, fue una salida X normal, como para conocernos de amigos, fuimos al parque y me acuerdo que él había dicho que había sido el mejor cumpleaños de su vida, ¿no? Yo la verdad lo tomaba como de, pues chido y así, me gustaba su forma de ser, nos llevamos bien y todo increíble, ¿no? Él era el mejor papá en ese momento, trataba a sus hijos increíble y pasó. Para este momento,
después de eso, yo la verdad soy una persona que soy muy empática, soy una persona pues que me gustan los niños, o sea, yo no tengo problema con ningún otro niño y me acuerdo que yo en ese lapso le decía así de, pues si quieres, me traigo a tu hijita para que juegue con los míos, yo la cuido en lo que tú trabajas, o sea, esas cosas, pero no porque ya quisiera yo una relación con él, sino porque me caía bien y porque los niños eran muy lindos. Entonces, pues ya, total que como un día o dos se los traje a jugar acá y así, y, o sea, como que estuvimos conviviendo bastante, los niños se llevaban súper bien con los míos y eran muy lindos, entonces, súper bien. Y ya, entonces, en esos momentos de esa semana, o sea, les estoy hablando de que esta relación en 3 meses fue tan rápida que yo me hice novia de él al mes y medio, dos, y me fui a vivir con él a los 3 meses. Ya sé, ya después de trabajarlo en terapia, me di cuenta de que fui manipulada a un nivel tan increíble que yo ni siquiera puedo reconocer, de verdad, no era yo. Pues ya, yo por el abrirme emocionalmente con alguien más, por conocerlo, porque la verdad es que dije, bueno, no se ve malo, le voy a dar la confianza, X, a mí no me molestaba tener otros niños más porque él tenía el cuidado de sus hijos. Entonces, a mí nunca me ha molestado eso y pues como yo también tengo hijos, pues no lo vi mal. Entonces, bueno, pasó eso que les digo que empezamos a convivir, X lo que pasó, y en esos momentos ahí van a empezar las red flags que fueron desde el principio, que ignoré muchísimo. Él, en esos momentos, cuando a mí me conoció, estaba siendo la persona más amable, más amorosa, el papá más increíble, más presente, más todo. Era la mejor persona del mundo. Y eso es algo que los narcisistas hacen desde el momento uno. Lo primero es que las víctimas que agarran son las personas empáticas, que tienen un brillo, pues, singular, que son amables, que son felices, que son independientes, que siempre van a estar preocupados por los demás, que son felices, que siempre tienen esa vida que ellos nunca tuvieron. Justamente para cuando ya las tienen envueltas, bajarlas a su nivel o, bueno, terminan en peores cosas. La primera red flag que yo vi fue, él ya no tenía paciencia con sus hijos. Era esa persona de que se estaba controlando tanto, porque yo estaba ahí, para no pegarles y no regañarles. Yo lo vi como una vez que él se contuvo y se fue, o sea, prefirió irse a respirar y no regañarlos. La segunda vez fue de que se los quería llevar para pegarles. Y yo siempre he dicho, cada quien su crianza, pero son niños. Yo no voy a decir que soy la mejor mamá del mundo, por supuesto que en algún momento pues les he dado la nalgada o así y estoy muy arrepentida, pero empezaba a notar esos cambios como de él, de que yo me acuerdo que ese día lo tranquilicé y le dije, oye, son niños, oye, respira, oye esto, no pasa nada. Creo que había tirado un vaso a su hijo y, y se enojó muchísimo. Entonces, total que ya no se fueron hasta la noche, como todos los días que pues estábamos conviviendo y ya. Entonces, en ese momento iban a entrar los niños ya a curso de grado, o sea, de escuela, y todavía yo le ayudé muchísimo a inscribir a sus hijos con los míos. O sea, yo a veces me paso de buena onda, de verdad. Y ya, entonces, bueno, pasó tiempo. Después de esos 2 meses que fueron como increíbles, yo me acuerdo muchísimo que esto me da mucha tristeza. Eh, Saben que yo amo los gatitos muchísimo y, ay, perdón, últimamente me he vuelto muy chillona y no pensé que fuera a llorar en este video, pero bueno. Yo tenía una gatita que se llamaba Amber, que en ese momento, bueno, se había enfermado y me da mucha tristeza porque en ese momento yo estaba muy vulnerable porque ella estaba en el hospital y me acuerdo que ya estaba muy mal, o sea, esa gatita para mí fue como un regalo de la vida, o sea, no saben cómo la extraño. Yo sé que tengo más gatitos, pero, ay Dios, qué pena. Me acompañó como en todo ese proceso porque ellos se aprovechan mucho de la vulnerabilidad de las personas y de siempre mostrarse los más empáticos y los más comprensivos contigo cuando en realidad no lo son. Entonces, cuando yo estaba viviendo ese momento,
había muerto mi gatita, murió mi gatita y ya no se pudo hacer nada, ¿no? En el momento en que yo estaba llorando, que estaban, me acuerdo que los niños ahí, yo me puse muy mal y él lo que hizo fue como de tratarme de calmar, pero en ese momento me pidió ser su novia. Yo me quedé como, o sea, y mi misma respuesta fue sí, o sea, pero inconsciente, como que estaba yo tan mal que solo contesté sí. Y todavía me acuerdo que me quedé así porque me sorprendí de mí misma de lo que había pasado, o sea, de mi respuesta, que me acuerdo que cuando él se fue, este, le escribí a mi hermana y le dije, güey, no sé qué acabo de hacer. Obviamente mi hermana en ese momento me dijo así como de, o sea, güey, no mames, estuvo mal, pero yo me quedé como de, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo le digo que ya no? O sea, no mames, o sea, me pasó muchas cosas por la mente que total que seguí con la relación. El güey así como de siempre apoyándome en todo, de que me ayudó con lo de mi gatita, todo, ¿no? Como que siempre estuvo ahí en los momentos más feos de mi vida. Presentó con su mamá, fue así como de, mira, ella es Ari, vamos a salir y es una increíble persona, bla, bla, conocí pues a sus papás. O sea, todo así súper rápido. La señora era muy linda, la verdad. Me fui a vivir con él. Fue una decisión así como de, o sea, en ese mes que les digo, fui tan manipulada, este, por él, que ni siquiera yo misma puedo explicarles qué pasó. Solamente las que han pasado por un narcisista así me entenderán. Me fui a vivir con él. Mi mamá, obviamente, pues me apoyó porque me veía feliz en el momento, pero sí fue como de, ¿qué está pasando? Lo acabas de conocer, bla, 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 pero bueno, todo se había dado magníficamente. Cuando yo ya estaba más adentro que nada, empezaban las cosas terribles. Y les voy a contar varias experiencias que tuve con él. Cuando conocí a su mamá les digo que siempre fue muy linda. Y la misma señora fue de decirme, hija, me da muchísimo gusto que haya encontrado una persona como tú, eres muy linda, espero que él sea un mejor hombre, así como de, yo lo entendí como de tú viniste a salvarlo, o sea, así como que yo fui la luz de la vida de él, ¿no? Pero yo cuando me lo dijo fue como que estaba preocupada la señora, o sea, como que preocupada, pero a la vez feliz de que él me había encontrado a mí. Y yo pues lo sentí bonito porque dije, ay, qué padre, y así, red flag. Después de eso, antes de irme yo a vivir con él, que estoy omitiendo esta parte, me acuerdo que estábamos en su casa, no teníamos a los niños aquí, porque los niños vivían con nosotros. Em, Hubo una fiesta donde compramos un brownie mágico. Aquí les voy a hacer esta revelación porque para mí fue una revelación de que todo el mundo, el universo, mis guías espirituales, y ustedes saben que yo estoy muy metida en todo esto desde hace tiempo, me estaban advirtiendo el infierno que iba a vivir después. Me acuerdo que esa vez había comido la mitad del brownie. Evidentemente él había sido drogado. Bueno, y, y ya pasó, a mí no me había hecho efecto eso, hasta que fuimos al mercado, o sea, como a 10 minutos de nuestra casa, y me empecé a sentir súper mal. Fue de esas veces donde me sentía como con delirio de persecución, pero a la misma vez me sentía en peligro con él. O sea, me daba un miedo, o sea, él venía caminando al lado de mí, porque los dos, o sea, los dos habíamos comido eso. Y cuando yo lo volteaba a ver, yo solo quería correr. Me acuerdo que antes de que se me fuera, o sea, que ya no tuviera yo control sobre mi cuerpo, porque de verdad como que me empecé a viajar. O sea, yo no consumo drogas, creo que fue la primera vez que lo hice. Y para mí eso fue muy fuerte. O sea, para mí ese brownie es lo más fuerte que o sea, he comido, porque en comida dicen que es muy, muy, muy malo, y ya lo vi. Le quería mandar yo un mensaje a una persona que para mí era muy importante en ese momento, para que fuera por mí. No lo hice porque dejé de hablarle un tiempo, por lo mismo. Y a la única que le escribí fue a mi hermana y le dije, güey, estoy súper drogada. Le dije, ven por mí. Lo mandé y en el momento ya no podía hacer nada con mis manos, pero seguía caminando. Entonces, cuando yo pasé uno de los puentes del metro, o sea, así como un subterráneo,
no saben lo feo que lo viví, o sea, iba pasando y toda la gente que iba así como al contrario de mí, yo primero caminaba lentísimo. Después empecé a ver a gente con caras de demonios y de sombras. Y en el momento que volteé a verlo a él, porque les digo que era ese sentimiento de que quería escapar de él, quería irme, y quería que se fuera, que alguien me salvara. Lo vi a él y le vi alrededor caras de demonios de todas las formas y de todos los colores y junto a él, que ahorita, o sea, lo recuerdo y me da muchísimo miedo. Cuando llegamos a mi casa, pues todavía no se me bajaba nada y él solamente me abrazaba y yo no quería ni siquiera que me tocara. O sea, ya después que pasó, él así como de no pasó nada, bla, 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 y así, y yo así de, güey, no me toques, o sea, siento que, o sea, de todas las formas, me avisó la vida de todo lo que iba a venir después y no hice caso, ¿no? O sea, me dio muchísimo miedo y creo que, o sea, duré con eso mucho tiempo. Bueno, pasó y cuando ya estamos, les digo, vuelvo otra vez a donde ya estábamos viviendo. eh, Aparte de que presencié muchas cosas paranormales, este, pues ya empecé a ver como la verdadera cara de él, ¿no? O sea, lo que a mí me habían mostrado en eso, como advertido, ya lo empecé yo a ver real. Él era el diablo en persona. O sea, creo que no conozco persona más fea, más cruel que él. Y de verdad, después de los 3 meses maravillosos que fueron, fue lo peor del mundo, amigo. No puedo creer que haya sido yo tan tonta o tan ingenua. Porque puedo decirles que he salido con todo tipo de hombres. He tenido relaciones y nunca jamás con un narcisista así. Hubo muchas veces que una de las cosas era de que trataba muy mal a sus hijos. La paciencia que él me demostró al principio en las primeras citas y en los primeros meses con ellos no existía. O sea, esa persona no era él. Obviamente era como para atraparme y bueno, lo hizo, ¿no? Yo no me metía en la crianza de sus hijos porque él era su papá y porque estaban a su cargo. Yo trataba de apoyarlos mucho, pues estar ahí, o sea, digo, yo estaba con mis hijos, pero pues al final trataba de darles también cariño a ellos, ¿no? Me acuerdo que en las peleas que tuvimos al principio eran de, es que tú necesitas ser más amorosa con mis hijos, es que quería que yo fuera la mamá de ellos, aunque ellos tenían a su mamá, lejos, pero la tenían. Obviamente, lo que él decía era de que la mamá era horrible, que los trataba mal, que ella era la peor de la relación, que por eso se arruinó, que ella lo engañó, o sea, ya saben, siempre cuando habla mal de sus exes, porque es súper red flag. Yo obviamente pues decía, bueno, no me va a meter, o sea, nunca era como que la odiaba a ella, nunca nada, o sea, simplemente pues no era mi tema. Pero sí, o sea, yo siempre traté de acercarme con los niños. Cuando les pegaba, y no les estoy hablando de pegarles una nalgada, o sea, era de golpes, como si estuviera con alguien igual a él, ¿saben? Y traté de meterme muchas veces, pero salía afectada yo. En esos momentos todavía no había violencia física conmigo, pero sí era como de no te metas, son mis hijos, y su mamá se metía porque su mamá vivía con nosotros y eran peleas también con su mamá. Entonces, yo no quiero imaginarme, y bueno, creo que lo pasó, o sea, pasó, de que cuando yo no estaba, no sé qué habrá sido de esos pobres niños, porque se calmaba mucho cuando yo estaba ahí, pero eso no hacía que no lo hiciera. Bueno, pasó y en todo ese tiempo como que era cariñoso conmigo, muy detallista, pero era el monstruo que era. Y era cuando empezaba ya con la violencia psicológica conmigo. Yo siempre he sido una persona que he hecho todo por mí misma, muy trabajadora. En ese momento estaba trabajando en el gimnasio. Hizo que yo renunciara porque no iba a mantener.
que yo no necesitaba estar en un ambiente así, muchas cosas, ¿no? Voy a omitir eso del trabajo, pero bueno, hizo que renunciara y les voy a decir qué hizo, porque desde ahí la manipulación que yo ya tenía, que era como, ya llevamos 3, 4 meses, era increíble. O sea, era de que me bajó el autoestima que yo tenía y mi seguridad al piso. Me alejó de todo, de mis amigos, o sea, de mi familia. Lo veo y creo que cuando yo me salí de mi casa fue de, lo logré, la saqué de ahí. Dejé de hablarle a la gente, me salí de trabajar. Él sabía perfectamente que en esos lugares eran mis lugares seguros y que yo siempre he sido muy querida por mucha gente. Cuando pasó lo que pasó, de que me separé y que él me agarraba un odio porque decía que él nunca tuvo lo que yo tenía, él nunca tuvo una familia, nunca lo quisieron sus papás, él nunca fue una buena persona. Él, me acuerdo mucho que cuando le pegaba a sus hijos, toda la noche lloraba mucho. Me abrazaba y era como la víctima de que él no sabía qué estaba haciendo y sacaba sus traumas de la infancia. Con sus papás siempre fue desapegado y cuando él creció y vivía con su mamá, solamente la tenía para que cuidara a sus hijos y a su papá porque le daba dinero, no por otra cosa. Los narcisistas, los narcisistas siempre quieren a la gente porque van a obtener algo a cambio. No, no dan las cosas por el corazón o por el cariño que te tengan, siempre es por conseguir algo. Entonces, siempre tenía a las personas por eso, porque le beneficiaban en algo. Cuando pasa esto, pues yo ya no tenía nada, no tenía trabajo, no tenía personas. Obviamente seguía hablando con algunas amigas, pero ya, o sea, muy poco. Y ya llevaba yo 4 meses con él. A mis hijos empezó a meterles muchas ideas de que yo era una mala mamá, pero que para ellos eran sus hijos. A mis hijos jamás les hizo nada. En un tiempo, eh, hizo que yo poco a poco me fuera alejando de mis hijos y que pues se fueran con su papá. Mis hijos siempre han visto a su papá y a sus abuelos, pero era como de para tener más tiempo en pareja tú y yo. Ahora que lo veo, agradezco mucho esa parte porque mis hijos no vieron muchas cosas, que aún así vivieron cosas que no tenían que haber vivido por mi culpa, por mi ceguez, que hasta la fecha no saben cómo me arrepiento porque ellos vivieron como ya después por la violencia que yo había vivido ahí adentro y nunca la vivieron con su papá. O sea, yo siempre, antes de que pasara eso, me separé de su papá, justamente porque no quería que vean peleas. Mis hijos jamás vieron peleas hasta esa relación. No todas, porque les digo que agradezco que se hayan ido muchas veces. Su plan de él era solamente estar él y yo para que cuando pasara lo que pasara, pues ya no tuviera yo a nadie. Entonces, en un lapso, pasaron muchas peleas entre nosotros ya fuertes, y él lo que hacía era irse con sus amigos, porque yo conocía a sus amigos, y sus amigos yo me llevaba bien con ellos. Pero cuando pasaban este tipo de peleas, siempre yo era la mala, siempre. Y él nunca hacía nada, él siempre fue la víctima, él siempre de que yo estaba loca, de que yo hacía que yo siempre quería abandonarlo, que yo era muy mala, o sea, lo que ni siquiera siempre volteaba las cosas y las historias a que él era maravilloso y yo era la que no aguantaba estar ahí, que yo ya me quería ir porque mi relación duró 6 años, 6 años, ay no, duró 6 meses, que para mí esos 6 meses fueron 6 años, o sea, y sí, entonces, una vez eh, nos peleamos feo, fue creo que una de las primeras peleas fuertes, él agarró todas mis cosas y las sacó de su casa, o sea, las sacó enfrente de mis hijos, de sus hijos y de su mamá. Su mamá nunca se metía porque él era una basura con ella. Evidentemente la necesitaba ahí por sus hijos, para cuidarlos, porque nunca los cuidó antes de que yo apareciera ahí. Y entonces yo agarré y le dije a una de mis amigas que me ayudara a irme. Total que cuando yo empecé a subir mis cosas,
Él me dijo, no, perdón, y empezó la manipulación. Perdóname, no vuelve a pasar, bla, 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 bla. Total que nunca me fui. No me fui ese día, metí mis cosas, él las arregló, estuve arrepentido y cuando se arrepentía era lo mejor y regalos y todo. X. Pasó esa vez, volvió a pasar otra pelea con su mamá y esas ya fueron de las veces, o sea, de los 4 meses para los 6 meses, 2 meses después. Yo me acuerdo que yo ya nada más estaba esperando irme de ahí. O sea, yo estaba planeando escaparme. Me acuerdo que le dije a una de mis amigas de, güey, necesito salirme de ahí ya, o sea, no sé cómo hacerle, no sé qué hice, no sé en qué me metí, no sé qué estupidez cometí. Y yo todavía me acuerdo mucho que me metí al baño porque no tenía privacidad ni para el baño. Era una casa chiquita como departamento, pero él siempre quería saber dónde estaba, él siempre me estaba llamando, él todo el tiempo estaba invadiendo mi privacidad de a un nivel, o sea, de un nivel que yo digo, es increíble. En el baño, no me podía bañar ni siquiera sola, ni siquiera me podía encerrar en el baño, güey. O sea, porque él quería estar ahí viéndome. O sea, era como esa obsesión que después me empezó a dar mucho miedo, porque yo me acuerdo que las primeras veces que me metí a bañar, que de hecho fue una pelea que tuvimos porque me sacó muchísimo de onda, fue de que me metí a bañar y él se metió así como en silencio y abrió la cortina y fue de, es que me gusta ver cómo te bañas, es que me gusta estar aquí contigo platicando porque te amo y así, ¿no? Muy, para mí el bañarme es estar conmigo misma. Le dije, déjame disfrutar por favor mi soledad, me invades mucho, güey, o sea, estoy todo el día contigo, con los niños, somos 6 viviendo en una casa, me vuelvo loca, necesito al menos respirar para poder funcionar, por favor respeta. Total que él fue así como de, sí entiendo, perdón, no sé qué, porque él trataba de ser empático siempre conmigo. Yo me acuerdo que las últimas veces que les digo que quería ya salirme de ahí, era de que yo me encerraba en el baño, o sea, y las veces que él a veces salía a trabajar, y lloraba mucho porque, o sea, lo tengo así, que yo lloraba en el piso y le pedía así a la vida, a Dios, a todo el mundo, que por favor me sacaran de ahí, o sea, que me lo quitaran de la forma que fuera, que me dejaran huir de ahí, o sea, que yo no sabía qué había hecho. Y yo no le dije nada a nadie. Yo sé que en ese momento, o sea, después de tiempo fue como de, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué nosotros pudimos haber ayudado? Y sé que a ustedes también les pude haber dicho que corría peligro, pero tenía miedo, o sea, me tenía tan mal que era como de, nadie te quiere, empezó a trabajarme con eso, tu familia ni te quiere tampoco, me inventaba muchas cosas de mi mamá, de mi hermana, de mis amigos, de los de mi trabajo, que fue como de, estás sola, o sea, solamente me tienes a mí. Yo soy el único que te ama y que te quiere y que está aquí contigo. O sea, ni siquiera tus hijos. Y yo no sabía ni siquiera dónde correr. O sea, yo sé que si lo hubiera dicho a alguien que me ayudara a salir de ahí, me hubiera ayudado. Pero fue tan feo que de verdad verme en ese estado de que yo estaba brillando tan alto, a verme tirada en el piso llorando, de que por favor me sacaran de ahí, era horrible. Entonces, bueno, pasó tiempo y, y ya, yo solamente estaba tratando de seguir la relación porque le tenía miedo. O sea, llegó un momento en el que el miedo era tanto que, pues ya, o sea, tenía que fingir que estaba bien. Eh, una vez, y ese ya fue cuando llegó la violencia doméstica física. eh, Me acuerdo que ese día llegué yo del gimnasio, porque yo seguía yendo al gimnasio, porque como iba con mi amiga, pues vivíamos juntas, ¿no? Entonces, era el único lugar donde podía salir sin él. Muchas veces me dijo que me salía del gimnasio también, o sea, quería acabar con todo lo que yo había hecho. Quería que cerrara mis redes porque yo no servía ya para esto, que yo como que ya nada más servía para ser mamá. O sea,
Y ni eso, porque ya después era la peor mamá, no servía para nada. Este tipo de narcisistas utilizan tus cosas para minimizarte, para hacerte menos, para hacerte sentir una basura. Y es increíble porque lo logran. Llegué yo del gimnasio y me acuerdo que él estaba pintando arriba o la casa. Y yo llegué y nos habíamos molestado en la mañana, no me acuerdo por qué. Yo llegué, lo saludé y le dije, oye, voy a empezar a hacer de comer, no sé qué. Me ignoró, entonces me enojé y yo le dije, oye, contéstame al menos. O sea, total que yo me bajé, me fui y yo me acuerdo que estaba trabajando con una conocida en las redes sociales de su negocio. Estaba editando un video de ella y en eso baja, no había niños, estaban en la escuela. Baja hasta el cuarto y me dice, tú siempre estás en el pinche celular. Y yo no le hice caso, lo ignoré porque él me había ignorado también a mí. Entonces me volteé y me dijo, ¿no vas a hacer caso? Y le dije, no. Dije, déjame, por favor, ¿no quieres que te hable? Dame mi espacio a mí también. Agarró mi celular, me lo arrebató. Entonces yo le dije, oye, dámelo, por favor. Empezamos como a forcejear, porque yo quería mi celular porque yo estaba trabajando, porque era como el único dinero que yo tenía, porque ya no estaba trabajando. Entonces trabajaba solamente con esta amiga. Y él me preguntó muchas veces, porque ya hasta mi tarjeta de débitos, hasta en el banco, ya tenía el poder de mi tarjeta. Era el único dinero que yo recibía, el de mi conocida. Nunca le dije nada, nunca. Entonces, todo eso que me iba dando ella, en esos 6 meses lo ahorré. Lo ahorré porque yo sabía que en algún momento eso iba a terminar mal. Y no tenía ningún peso. O sea, en una parte de mí, como que dijo, hazlo. O sea, empecé a ahorrar ese dinero sin que él se diera cuenta. Él agarró el celular, lo azotó al piso. Cuando lo azotó al piso todavía no le ha pasado nada. Y le dije, no lo hagas por favor porque es mi trabajo. O sea, yo todavía seguía subiendo cosas a las redes. Ustedes saben que para mí esto es todo. Y lo volvió a azotar y después lo pisó y lo deshizo. Obviamente yo empecé a llorar y uf, porque obviamente sabía que era lo único que tenía que a mí me había costado. Ah, porque aparte cuando empezamos a salir, él me regaló el celular ese que me rompió, pero me lo cambió o sea, era mejor que el que yo tenía, que me había comprado yo, me lo regaló. Entonces era como era mío. Entonces yo empecé a llorar muy fuerte y me acuerdo también que en ese momento una amiga me había regalado un gatito que era Balas, la que tengo ahorita, y en ese momento estaba bien chiquita. Y en ese momento que yo, o sea, que rompió mi celular, yo estaba con la gatita y él la agarró y me dijo, la voy a matar. La agarró así, o sea, de tan chiquita que estaba. Y yo le dije, no, no, dije, no, mira, por favor, no. Dije, ya, vamos a arreglar las cosas. O sea, yo tratando de calmar la situación porque evidentemente sabía que era capaz de hacerlo. Entonces le dije, dámela, por favor. Me la lanzó, o sea, me la dio. La puse yo en la cama y mi propio instinto como de supervivencia, no sé, de defenderme, fue lanzarme a los golpes. O sea, me fui contra él, obviamente él tenía más fuerza que yo, y me lanzó al piso. O sea, me empezó a ahorcar y casi me desmaya. Em, yo me acuerdo que me paré, lo empujé hacia la puerta. O sea, fue como una pelea así de empujarnos hasta que como que me tranquilicé y dije, a ver, eso puede terminar muy mal. Y ya como que me dijo, ya cálmate, que no sé qué, o sea, como que me dijo, yo te compro otro celular, perdón, empezó otra vez la labia, yo así de, por favor, o sea, ya, y ya no quiero estar aquí, o sea, me acuerdo que yo lloraba muchas veces y le decía, dije, ya no quiero estar aquí, dije, de verdad, no quiero estar ya contigo, le dije, hay que terminar ya bien las cosas, vamos a sentarnos a hablar, no, por favor, yo quiero estar contigo, pasó, esa fue la segunda vez, me quedé sin celular. Me acuerdo que en ese momento saqué otro celular en un plan que me estaban regalando y fue con el que tenía yo mientras, ¿no? Obviamente a los niños cuando llegaban de la escuela y así,
pues yo les había dicho que me habían asaltado y inventé una historia, ¿no? Igual a mi mamá, a mis conocidos, a mis amigos, con los pocos que yo hablaba ya era de que me asaltaron, o sea, mi celular pasó y creo que también lo dije por Instagram. Y, y ya entonces, me acuerdo que yo ese día vi a mi amiga y nada más le dije así de, oye, es que necesito, o sea, hablar y me acuerdo que él cerró la puerta y se fue. No le alcancé a decir nada. Entonces yo me acuerdo que me quedé encerrada ese día pensando, pensando mucho porque dije, ¿cómo voy a sacar a mis hijos de aquí? ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo? O sea, ¿quién carajos le digo que por favor me saque? O sea, aparte ese día que habíamos peleado, él le marcó a mi mamá, que eso yo lo supe después, y él le dijo que yo le había pegado, que yo casi lo mataba. O sea, le inventó una historia a mi mamá, así de que yo había hecho eso, pero nunca mencionó el celular. Solo dijo que yo le he pegado y que él me había tranquilizado y me había como tirado al piso para tranquilizarme. O sea, literalmente había dicho que yo estaba ya loca. Mi mamá el otro día me acuerdo que me escribió, este, y fue así de, hija, ¿estás bien? Y yo, no, o sea, ay, nunca me había costado tanto un, un video. Bueno, me acuerdo que le dije que sí estaba bien, que solo había sido una pelea, ¿no? Porque me dijo que le había marcado para decirle que nos habíamos peleado y ya, tuve que inventar algo para que no, pues bueno, no sea más largo todo. Bueno, después pasó eso y después hubo otra pelea que fue con su mamá y con su hija, que fue la gota que derramó el vaso, cuando yo ya casi me salía de la casa. Él se había peleado con su mamá por defender a la niña, a su hija. Le había pegado muy feo a la niña. O sea, fue algo que yo no soporté. Y me acuerdo que yo había llegado su mamá de viaje, me había traído la señora un regalo y estábamos con los niños en el cuarto. Él llegó de trabajar y se había molestado con la niña, no sé por qué. Total que la agarró y la lanzó al piso. O sea, eso todo fue enfrente de todo. Yo me metí, o sea, su mamá se metió, la corrió de la casa y mis hijos, o sea, yo todavía me acuerdo de las caritas de todos los niños, en especial de mis hijos, que me acuerdo que ese día le dije, lárgate, o sea, dije, vete, dije, es mi casa, son mis hijos también, y que vete, por favor. Su mamá se terminó yendo, me dijo así de Ari, salte de aquí, por favor. Él se fue, o sea, se fue de la casa porque lo corrí. Llegó como en la madrugada y yo dormía a los niños, ¿no? Me acuerdo que los dormí y sus hijos muchas veces me dijeron que lo odiaban, que querían que su papá se fuera, que por favor, Ari, no nos dejes. Este, ay, sentía tan feo. Y mis hijos, me acuerdo que ese día, de que también estaban manipulados por él, me dijo mi hijo, mamá, vámonos de aquí, por favor. Y le dije, sí, mañana nos vamos. Le dije, yo no sé cómo nos vamos, dejo todas las cosas, pero nos vamos, porque los niños de él, pues bueno, veían a su mamá a veces, ¿no? Entonces, bueno, al otro día, o sea, él llegó en la madrugada, se quedó a dormir en otro, o sea, en el sillón, yo en la cama con los niños. Y al otro día yo así estaba buscando, dije, ¿cómo me voy? O sea, ¿qué hago? Entonces agarré y, y le dije, yo tengo que hablar contigo en la mañana. Los niños estaban jugando y le dije, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Le dije, ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar aquí. Mis hijos no merecen esto. Le dije, ya, vamos a hablar con los niños. Yo muy decidida, vamos a sentarlos y hay que hablar como adultos que somos, por favor. Dije, lo que hiciste ayer estuvo muy mal, aunque él le pidió perdón a su hija, aunque me dijo, le voy a buscar a mi mamá y le voy a decir que regrese. Dije, no, le dije, él entiende que ya no quiero estar aquí. Le dije, por favor, déjame ir. Porque llegó en un momento en el que él me decía de que tú no te vas a ir de aquí. Entonces, pues ya, nos sentamos con los niños ese día y no puedo creer cómo fueron manipulados los niños por él ese día. Yo les dije a todos, oigan, se va a acabar esta relación, yo los quiero mucho, pero papá y yo no lo estamos entendiendo, bla, bla, bla.
Los niños empezaron a llorar y él empezó a llorar, se arrodilló, me pidió perdón de todas las formas posibles, llorando. Yo le dije, no hagas esto más difícil. Le dije, por favor, no lo hagas de frente a los niños. Dije, no los uses. Total que le dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a arreglar las cosas y me voy a ir. Manipuló tanto a los niños que mi hijo me dijo, mamá, las personas merecen una segunda oportunidad y los quiero mucho a los niños. Por favor, vamos a quedarnos. Cuando una noche antes mi hijo me había dicho, vámonos, mamá, nos quedamos. Y eso ya duró una semana, 2 semanas, cuando ya fue todo lo peor que pudo pasar. Evidentemente en una pelea, después de eso, con él, estaban los niños y yo le dije o sea, a mis hijos, es que él me rompió el celular. Dije, ya nos vamos a ir de aquí, o sea, ya basta, no sé qué, porque él volvía a hacer lo mismo de siempre, con sus hijos, y era algo que no soportaba, o sea, que no. Y bueno, en un fin de semana que se iban a ir los niños con cada quien con su papá, mis hijos se fueron con su papá, con sus abuelos. Los de él ya no se fueron a ningún lado, su mamá ya no pasó por ellos. Entonces, pero yo en ese lapso de 2 semanas, yo ya solamente estaba en esa relación porque quería salirme de ahí en algún momento, fingiendo que todo estaba perfecto, ¿no? Porque como sabía que estaba sola, pues tenía que hacer algo, o sea, armar un plan, no sé, algo se le va a ocurrir. Entonces, en ese momento que no pasó la mamá de ellos por los niños, em, yo lo agarré como excusa para irme. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si tú vas a seguir permitiendo este tipo de cosas, pues ya no va a funcionar. Evidentemente yo sabía que él iba a preferir a sus hijos que a mí, pero eso ya era un plan mío. Y me dijo, sí, está bien, que no sé qué. Yo me salí en la tarde. Me acuerdo que esa tarde iba a buscar a alguien que para mí era muy importante, o sea, la misma persona que les comento, pero no me atreví. No me atreví a ir, solo me quedé afuera de su casa. Y ya entonces en la noche yo regresé. Y me acuerdo que ese día vi a una de mis amigas que estuvo en todo este proceso, conmigo. Y le dije, güey, pasó esto. Y me dijo, salte de ahí ya, por favor, yo te ayudo. Y le dije, sí. Entonces yo llegué a la casa, peleamos otra vez. Y le dije, sabes que ya, voy a agarrar mis cosas y me voy. Es todo. No quiero volver a verte. Entonces mi amiga me dijo, yo mañana paso por ti con una amiga en un carro, arregla tus cosas. Yo empecé a sacar todo, amigos. Todo. Empecé a echar todo en bolsas, en cajas, en todo lo que encontrara y él solamente se me quedaba viendo. Y él me dijo, sí, vete. Cuando él me dijo, sí, vete, para mí fue, ya se acabó este maldito infierno. Y lo peor de todo es que no había acabado. Saqué mis cosas, al otro día mi amiga llegó súper temprano, echamos todo y yo me fui. Obviamente, como yo estaba tratando de mudar, me acuerdo que a mi amiga le dijo es que ella trató mal a mis hijos y ella dijo que así como de que yo maltraté a sus hijos y que por eso se había terminado la relación. Yo obviamente lo ignoré, me fui y salí de ahí. Al mes siguiente, yo regresé con él porque me volvió a buscar y me dijo que por favor lo intentáramos, que no sé qué. Obviamente mis hijos ya estaban acá. Todavía no sabía mi familia nada, no había comentado yo absolutamente nada, solo que nos habíamos separado. Me acuerdo mucho que en ese lapso de que yo quería, o sea, en ese lapso de que yo regresé con él, yo regresé más que nada por sus hijos, porque sus hijos estaban descuidados. O sea, él se tiró a la depresión, se tiró a la nuevo, y yo regresé para ver a los niños. Me acuerdo que los iba a ver. Tengo un corazón de pollo y porque obviamente sabía cómo podía llegar a ser él, me preocupaban más que él los niños. Cosa de que después vi que pues no eran mi responsabilidad, ¿no? Yo no podía salvar a esos niños porque no era su mamá. Y después de tiempo me peleé muy feo con mi mamá, con mi hermana. Él seguía ya manipulándome, pero ya en el que ya según yo estaba saliendo con él otra vez, pero ya voy violentándome. Ya de que si tú no regresas conmigo, va a pasar esto y esto y esto, ¿no? Y obviamente yo tenía miedo de todo lo que había pasado.
Y otra vez me metía ese miedo de que decía, Dios mío, o sea, ¿qué carajos? Y bueno, ahora viene la historia de esto, de esta cicatriz que fue lo que les subí a Instagram y que les hice un resumen muy pequeño de lo que me pasó en mi mano y por qué me fui al hospital. Esa vez salimos a tomar. Yo me acuerdo que ese día me peleé muy feo con mi mamá, porque mi mamá estaba de que ya, o sea, siempre estuvo no de acuerdo con esa relación. Aquí es lo que digo, que las mamás siempre saben todo, todo. Eh, Fuimos a un lugar que me habían invitado para que yo promocionara de unas cervezas. Tomamos una, comimos alitas, nos fuimos. Regresamos a su casa de él y me dijo, vamos a cambiarnos y nos vamos a cenar después. Y le dije, sí. Él obviamente, yo supongo que se ha de haber metido algo. Y empezamos a discutir otra vez, que porque yo estaba enamorada de él, que había jugado con él, que solamente era mi juego, que su ex, o sea, que según yo estaba loca y que le hacía, o sea, en esa pelea fue tanto desmadre de que me echaba la culpa a mí de todo, que empezamos a forcejear otra vez de que él, o sea, él empezó como a que jalarme, yo lo empujé, y en el momento en que empezamos a forcejear me lanzó al sillón, él se iba a salir de su casa y esa puerta tenía vidrio. Entonces, al momento de que me la lanza para abrir, porque me la lanzó porque yo venía atrás de él, yo la traté de, pues, de parar porque me iba a pegar y era una puerta pesada. Metí el brazo en la puerta. Cuando yo metí el brazo en la puerta, o sea, no me di cuenta que la jalé la mano y cuando vi, o sea, de tan enojada que estaba de la adrenalina del momento, yo solamente vi que el pedazo o sea, que se me colgó y empezó a salir sangre a mares. Era una fuente de sangre de que él me volteó a ver y se quedó de, mira lo que hiciste, estás bien fue tu culpa, que no sé qué, eres una estúpida, o sea, me empezó a insultar, agarró mi mano, le puso como un trapo, yo me quedé así de que, o sea, empecé a ver negro de que me iba a desmayar, y yo dije, qué, o sea, mi mente no le pasaba por aquí nada. Bajamos, llegó una ambulancia así como en 5 minutos, me acuerdo que vi a mi amiga y le dije, güey, ayúdame. Obviamente porque yo sabía que él iba a inventar cualquier otra cosa de que había sido mi culpa. Me fui al hospital, me acuerdo que no sabíamos si me había dado en la vena o no, o sea, fue tan feo que yo de verdad, cuando iba en la ambulancia, me iban diciendo que respirara y que no me durmiera. Obviamente en ese momento, porque él sabía que podía irse hasta la cárcel, era de mi amor, vas a estar bien, o sea, ya era la persona más, el mejor novio del mundo, ¿no? Ya no era mi novio, pero yo solamente iba pensando lo primero en la ambulancia, en mis hijos. Dije, maldita sea, o sea, me voy a morir y voy a dejar a mis hijos solos y por este estúpido, o sea, por por mi empatía, por mi corazón de pollo, por querer hacer algo bueno, terminé muerta. Entonces me llevaron al hospital, estaba yo toda drogada, o sea, del medicamento que me habían puesto, no sabían, o sea, no me habían revisado bien para ver si había sido en la vena o no, porque era, o sea, había sido algo muy grave. Obviamente le avisó este hombre a mi mamá, a mi familia, me quitó mi celular y me privó del celular, me lo quitó. Yo no tuve comunicación con nadie, con nadie. Él llamó a todos, llamó a los de mi trabajo. Para ese entonces yo ya había regresado a trabajar otra vez, porque necesitaba buscar trabajo, me había dejado en la calle, sin dinero, sin nada. Tenía los ahorros que había guardado de mi trabajo, pero me volvieron a sacar del trabajo, obviamente, o sea, le marcó a toda mi familia, hasta o sea, hasta mis ex suegros, los abuelos de mis hijos, a todos. Yo no sé qué les habrá dicho. Yo no podía hablar con nadie. Lo único que sí me acuerdo es que llegó uno de mis tíos, que yo siempre he querido muchísimo, porque él se fue a conseguir el dinero para pagar el hospital. Y yo no tenía ni siquiera celular. Entonces entró uno de mis tíos y solamente quería saber que estás bien, o sea,
Y yo no, dije, me dijo, estamos muy preocupados, y tu mamá y yo, este, me dijo, pero este güey se puso muy loco, me amenazó, amenazó a todo el mundo. Me dijo, ¿cómo te ayudo? Y le dije, tío, o sea, le dije, perdón. Dije, yo no quiero meterlos en problemas a nadie. Dije, yo voy a ver cómo salgo de aquí. Dije, no quiero que se metan en problemas. Total que estuvieron pendientes, obviamente, de mí. Me mandaron a otro hospital que fue donde me curaron. Y todo este momento fue horrible porque me estuvo amenazando todo el maldito tiempo. Él fue el único que entró conmigo, porque como le digo, yo no tenía acceso a mi celular. Me estuvo amenazando todo el tiempo, que ya había visto mis mensajes, que yo siempre le vi la cara de tonto, que muchas cosas, ¿no? Que mi familia era una mierda, así, aquí, o sea, en mi oído, con mi celular. Entonces me dijo, si quieres tu celular, pues vas a tener que hacer lo que yo digo entonces. Y dije, sí, yo solamente quería que me dieran mi celular para decirles que estaba bien y que por favor, pues me ayudaran, porque ya era tanto peso que ya no quería estar sola. O sea, me acuerdo que mi amiga, a la que les digo que siempre estuvo conmigo, estaba fuera del hospital con mi mamá y mis tíos. Y yo me acuerdo que me dio mi celular y él se fue a ver lo de unos papeles y en ese momento le escribía cuantos más pude. O sea, mi mamá, yo le dije, mamá, por favor, mamá, vete, porque me daba tanto miedo que les hiciera algo. A mi amiga también le dije, vete, por favor, o sea, estoy bien. Pero le dije, por favor, solamente ayúdame, a ver, o sea, cómo hacerle, ¿no? Y ya, entonces en ese momentito que fueron como 10 minutos, pues ya mi mamá me dijo, no me voy a ir, mi amiga también no se fue. Y él así de, diles que se vayan, no, no sé qué va a pasar, no sé qué. Y yo ya les dije, pero no se van a ir. Total, ¿qué pasó? Me cosieron la mano y él seguía amenazándome. Y ahorita saliendo de aquí nos vamos a ir a mi casa y te voy a ir a llevar a vivir bien lejos, a la Jusco, y nadie va a saber de ti y que no sé qué. Y yo así de sí, o sea, yo solamente decía así. Todavía me acuerdo que cuando habían terminado de coserme la mano, yo, por mucho miedo que tenía y que dije, ya, por favor, le dije, no importa. O sea, yo estaba de, vamos a regresar y sí me voy contigo, pero cálmate, porque yo tenía miedo de que le hiciera algo a todo. Él literalmente había amenazado a mi hermana de muerte, a mi mamá, a mi amiga, a todo el mundo. Eh, cuando llegamos del hospital, me vino a dejar a mi casa y seguía amenazándome de que yo iba a pagar todo ese dinero, que a ver cómo le hacía, que me iba a meter en problemas, que me iba a venir a buscar. Entonces yo cuando me metí a mi casa, obviamente yo sabía que mi mamá y mi hermana estaban enojadas conmigo porque pese a las amenazas de él y del miedo que me decía y de que me amenazaba de que las iba a matar, yo no quería decirles nada. Trataba como de alejarlas, ¿no? Cuando me metí a mi casa, obviamente empecé a llorar mucho. Le pedí ayuda a todos, o sea, le escribí a todo el mundo y recibí ayuda de quien menos lo esperaba también, ¿no? Em, Me ayudaron a pagar ese dinero. Yo lo único que quería era pagar ese dinero para deshacerme de él, o sea, porque me tenía amenazada con eso, me tenía amenazada con todo. Y ya, entonces, fue la semana más fea de mi vida, porque temía por mi vida. Él quería que lo acompañara por un arma y de ahí irnos a encerrarme a la Jusco. Y, y bueno, en ese momento yo llamé a los abuelos de mis hijos porque y les pedí ayuda y les dije, por favor, ayúdenme. Necesito que me puedan, por favor, ayudar con mis hijos, que se los lleven porque corren peligro, porque este güey está loco. Obviamente me mandaron la patrulla luego, estuve acá afuera, levanté eh, el acta, lo que se haga, este, empecé a grabar sus conversaciones, fotos, todo lo tuve y
y no se separaron de mí en ningún momento. Este, Me acuerdo que lo que más me había dolido, obviamente, había sido, Dios mío, no sé cómo me veo. Me acuerdo que lo que más me dolió fue separarme de mis hijos. Me dolió muchísimo porque ellos querían estar conmigo. Yo me acuerdo mucho que mi hija me ayudó muchas veces a curarme mi mano y me decía así de, mami, no te preocupes, yo te curo. Se veía horrible mi mano, o sea, les voy a poner algunas fotos por ahí. Y yo, mi hijo me abrazaba mucho y no te preocupes, vas a estar bien, mamá. Y ya entonces, esas 2 semanas la pasé mal, pagué ese dinero y me libré de él para siempre. Después me enteré que él se fue a otro país porque obviamente inventó a todo el mundo que yo había sido la loca, que yo, este, por mi culpa, todo había pasado, que él siempre fue una buena persona, que yo todo lo malo. Es lo que hacen los narcisistas, ¿no? Siempre buscan culpables menos ellos. Tienen problemas con todo el mundo, pero ellos no son el problema. Entonces, estaba tan mal, amigos, que yo ya no subía nada. Y yo me acuerdo que, ay, soy tan agradecida con tantas personas que me ayudaron a salir de ese proceso. Entre ellos, una amiga mía que me dio terapia en esos momentos, me escribió, ahora somos muy cercanas, y me dijo, Azul, ¿estás bien? No has subido nada. Y yo, no, es que pasó esto, estoy amenazada, bla, bla, bla. Me empezó a dar terapia y no saben cómo cambió mi vida. Estoy tan agradecida con Dios, con la vida, con las personas que me ayudaron, por haberme sacado de ahí. Yo siempre digo, a veces le dices al universo que te saque de algún lugar, pero no le dices cómo. Y hay que tener cuidado con nuestras palabras porque me sacaron de una forma que pues no me esperaba, donde atentaba mi vida. Gracias a Dios no fue una lesión mortal, o sea, no sigo aquí, pero fue solamente el músculo, no fue ninguna vena. Tuve mucha suerte, me dijeron los doctores, y para mí fue un aprendizaje muy grande. Para mí fue una nueva oportunidad de vivir y de ver las cosas diferentes. No saben lo agradecida que estoy por esta oportunidad de vida que tengo, porque vi las cosas diferentes. Valoré muchas cosas que no veía y que obviamente pues no voy a volver a permitir que pase algo así, ¿no? Obviamente tuve mucho miedo después, empecé a tomar muchas terapias de todos los tipos, ustedes no se imaginan, espirituales, psicológicas, todo hice. Me ayudó mucho y después de 3, 4, 5 meses me sentí una nueva persona. Empecé a trabajar otra vez, este, y empecé a seguir mi vida. Y obviamente cada vez agradeciendo cada oportunidad que tengo, agradeciendo a Dios, agradeciendo a mi familia que nunca me soltó, porque obviamente creo que después de todo entendieron lo que había pasado y lo que estaba viviendo. Y como les digo, nunca se juzga un dolor que nunca has vivido, nunca se juzga una historia que no has vivido tampoco. Yo lo que quiero es que este video llegue a muchas mujeres que están pasando por algo así. De verdad, no se lo deseo a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo, porque es de las peores cosas que puedes pasar. Conocer una persona narcisista, casarte con ella, tener hijos con ella, vivir con ella, lo que sea, es lo peor del mundo. Y si estás pasando por algo así, te pido por favor que no te calles, que pidas ayuda, que no estás sola, que lo vas a superar, que no es el fin del mundo y que hay muchas cosas por vivir, que no esperes a que pase algo más grave para salir de ahí, que en cualquier red flag que tú veas, te vayas. Entonces, amigos, este fue mi video del día de hoy. De verdad, una disculpa, pero creo que necesitaba liberarme también de esta manera. Necesitaba sacarlo. Estoy ya en un punto de mi vida, porque ya pasó un año, donde estoy bien, donde me siento una nueva mujer, donde me siento feliz, estoy feliz, donde esto solamente fue una mala etapa en mi vida y como siempre he dicho, es un mal día, no una mala vida. Entonces, me ayudó a crecer, me ayudó a madurar, me ayudó a muchas cosas. Evidentemente,
No me hubiera gustado pasar todo esto, pero pues a veces así son las cosas, así es la vida y aquí estamos. Entonces siento yo que tengo ese poder de ayudar a la gente, de llegar a muchas personas, porque siempre ha sido así, que esa es mi misión de vida en este mundo terrenal. Y espero pues que me hayan escuchado, que les haya servido y que yo las quiero muchísimo, de verdad. Gracias por todo su amor, gracias por todo su apoyo, por escucharme, por estarme aguantando llorando. Pero quería compartirles este pedazo de mi vida que me lastimó mucho, que me hizo otra persona y que me sirve como experiencia para abrirme con ustedes y contárselas. Los quiero muchísimo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.